A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 6 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, un tema que le estamos haciendo seguimiento desde su anuncio. Se trata de Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer el análisis y la expectativa de nuestro invitado con relación a este anuncio. Conversábamos con Lorena Raiz, periodista desde el estado Táchira, del lado venezolano, y nos decía que aparentemente va a ser un proceso progresivo. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. En efecto, María Alejandra, creo que se llega a un punto en el cual la sociedad civil de ambos lados de la frontera, los gremios, los gobiernos y autoridades locales han trabajado para poder lograr la reapertura de la frontera. No será un proceso inmediato. De hecho, pues las dinámicas de bioseguridad producto de la pandemia todavía hay que tenerlas como un elemento muy importante cuando se está tratando de hacer esta apertura. Creo que lo más importante al final es que no se busca simplemente abrir el paso peatonal, que esta es una característica que desde hace años, incluso desde el inicio de la crisis humanitaria venezolana o desde el inicio de la crisis de migrantes y de retornados que inicia realmente en agosto del 2015, no teníamos. Recordemos que en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro lleva las operaciones para la liberación del pueblo a la zona de frontera, causando la salida de más de 32.000 colombianos que vivían del lado venezolano en el estado Táchira, la gran mayoría de ellos, y esto causa que desde entonces haya una irregularidad en la zona de frontera. En algunos momentos la frontera ha estado abierta, en algunos momentos se ha permitido tráfico de vehículos solamente en las horas de la noche, en otros momentos se ha permitido el paso de peatones, pero más de la mitad del periodo que llevamos, pues la frontera ha estado cerrada o con dinámicas que no permiten un flujo tranquilo. Y en este momento se plantea la posibilidad no solamente de abrirla nuevamente para los peatones, para que no se vean obligados a tener que pasar por las trochas, sino también, y esto es muy importante, para que las líneas de abastecimiento y comercio que existen entre Colombia y Venezuela vuelvan a activarse. No podemos negar que Colombia es el principal proveedor de Venezuela y Venezuela durante mucho tiempo fue uno de los principales mercados de Colombia, y recuperar esa relación económica es muy importante, no para el hoy, sino para el largo plazo, y creo que esto va en dirección allá. Muy seguramente veremos muchas piedras en el camino antes de lograr esa reconexión de los sistemas económicos, sobre todo porque pues el régimen dictatorial hace que la economía tenga unas características que le cuestan mucho al Estado colombiano poder manejar o entenderse con ellas, y ahí hay unos retos muy importantes, sobre todo para el sector comercial. No obstante, pues hay que decirlo, son parte de los arquitectos que están detrás de esto, los gremios, las cámaras de comercio, las organizaciones de la sociedad civil han venido empujando este proceso casi que desde el 2015, y por fin ven la luz al final del túnel. Esperemos que no se tome una decisión de última hora que eche todo al traste. Bueno, de hecho, hemos recordado con la audiencia que cuando llegó al poder el expresidente Chávez, Colombia era nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos. Lamentablemente, por una decisión política del entonces presidente venezolano, bueno, esto cambió radicalmente, transformándose en lo que es ahora. Y yo le pedía un comentario acerca de la expectativa en torno a la reapertura de la frontera. Escuchábamos al director de Migración Colombia hablar del esfuerzo que han puesto los empresarios de ambas naciones, es decir, de Venezuela y Colombia, para que esto se haga realidad con el objetivo de reactivar la zona, sobre todo del lado venezolano. ¿Qué puede decirnos?
De hecho, María Alejandra, tú lo decías, la relación entre Colombia y Venezuela es una relación que comercialmente fue muy valiosa para los dos estados. Lo que a veces olvidamos es que en el 2006 estuvimos muy cerca, realmente muy cerca, ya solamente nos faltaban las notas reversales para que pudiéramos establecer una zona de integración fronteriza, la CIF, entre norte de Santander y Táchira, lo que daba una administración y una serie de particularidades en las cuales las industrias, las empresas, la mano de obra del lado del norte de Santander y de Táchira se podían entrecruzar, es decir, que la frontera en cierta medida quedaba difuminada por un área, una zona de integración fronteriza que permitía el desarrollo económico de los dos lados de esa línea imaginaria que creemos en Bogotá y en Caracas que separa a nuestros dos países. Lamentablemente, como lo decías, pues el cambio en la política exterior y particularmente que el presidente Chávez ante el Tratado de Libre Comercio que buscaba Colombia con Estados Unidos hubiese decidido salirse de la Comunidad Andina de Naciones y tumbar el piso jurídico de esa zona de integración fronteriza, pues causó que precisamente ese comercio que para aquel momento ya superaba los 7.500 millones de dólares entre los dos países, ese comercio bilateral, se viniera al traste y quedara reducido a lo que está hoy, a una dinámica en la cual los grupos criminales tienen el control del comercio. No es que el comercio haya desaparecido del todo, sino que hoy depende de unas lógicas de contrabando que pasan por las trochas, que ha afectado a los sectores económicos. Y respondiendo a tu pregunta, es por eso precisamente que en esa dirección los diferentes grupos económicos, los gremios, las cámaras de comercio, los diferentes actores que hacen vida en la zona de frontera, desde hace mucho tiempo insisten en generar mecanismos, en arrebatarle esos negocios a la criminalidad y ponerlos dentro de la legalidad, ponerlos a pasar por el puente de forma legal, pagando impuestos y haciendo todas las dinámicas del comercio entre dos países que tienen una relación tan fuerte. Ellos han impulsado desde la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, igual desde su par del lado venezolano se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante. A las cámaras de comercio locales, particularmente la de Cúcuta, también ha estado trabajando mucho en la materia, los cambistas. Hay una dinámica de una serie de sectores que entienden y saben que es muchísimo mejor mantener la frontera abierta, hacer un comercio que sea a la luz, que sea transparente y no dentro de la dinámica de tenerse que ver obligado a pasar por trochas pagando y engrosando las billeteras de los grupos al margen de la ley que usan esos recursos para desestabilizar al Estado colombiano y también al Estado venezolano, porque si una cosa ha aprendido Nicolás Maduro es que sus amigos de izquierda revolucionaria no son tan amigos al final cuando la chequera les importa más. Y obviamente pues esto genera que se busque una dinámica desde lo local para fortalecer esa relación. Lamentablemente, en algunos momentos, tanto Caracas como Bogotá, por las diferencias que existen entre el presidente Iván Duque y el dictador Nicolás Maduro, pues muchas veces echan al traste todo, empieza una diplomacia del megáfono, una diplomacia en la cual van insultos, lo cual pues uno esperaría de un dictador como Nicolás Maduro, que ya nos tiene acostumbrados a ese lenguaje chafaratudo, pero lamentablemente muchas veces el presidente de los colombianos olvida su rol de estadista y olvida el papel que tiene que jugar y que su interés debe ser el interés de los ciudadanos colombianos, pero también venezolanos que están en la zona de frontera y que ponemos en riesgo cuando mantenemos la frontera cerrada y cuando evitamos que las personas puedan pasar de forma regular y los dejamos al margen o prácticamente en el espacio de operancia de los grupos al margen de la ley. Entonces, ahí hay un reto muy grande. Los empresarios, los industriales del área han trabajado mucho, se ha ejercido una presión y particularmente creo que también la coyuntura, la dinámica de necesitar la reactivación económica en norte de Santander, uno de los departamentos que tiene más pobreza, uno de los departamentos que tiene más desigualdad, uno de los departamentos que tiene más dificultades, teniendo su mercado al frente, pues obliga a que el Estado colombiano tenga que repensar. Yo creo que los norte santanderianos nunca pensaron que el presidente Duque se iba a afincar a una posición tan dura con Venezuela que iba a ser casi que imposible el paso cuando fue uno de los departamentos que paradójicamente votó más por el Centro Democrático y que permitió la elección del presidente. Fue una de las votaciones más importantes en su elección en 2018. Hoy eso empieza a cambiar, esperemos que logre materializarse. Hay mucha gente que le está haciendo fuerza para que se logre regularizar la zona de frontera. Obviamente los retos son grandes teniendo en cuenta las características del régimen del otro lado, pero no podemos
desfallecer en el intento de regularizar la vida de los colombianos y venezolanas, casi 12 millones de personas que viven en la frontera, siendo Cúcuta, norte de Santander, Táchira, el espacio por donde más pasa la población venezolana. Ahora, yo le pregunto, profesor, mencionaba el asunto de la seguridad. Comentábamos en conversación con la periodista Lorena Arraiz la decisión de los Estados Unidos de apoyar las labores de la lucha contra el narcotráfico tras la reapertura de la frontera con Venezuela. De hecho, el ejército colombiano anunció el despliegue de 14.000 hombres en esta zona para garantizar la seguridad. Y yo le pedía un comentario sobre este tema específico porque lamentablemente la dinámica de la ilegalidad se ha apoderado sobre todo de los pasos irregulares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lamentablemente, en este espacio tenemos, María Alejandra, la suma de todos los delitos transnacionales que causan o que generan más riqueza. Tenemos el narcotráfico que de hecho pues tiene la zona del Catatumbo y que se convierte en uno de los mercados más fuertes, y no podemos negar que en el Estado colombiano el tema de la lucha contra narcóticos ha sido uno de nuestros dolores de cabeza, pero a eso hay que sumarle la comercialización y tráfico de armas, el contrabando, que de hecho pues cosas que no deberían por qué ser contrabandeadas. Recuerdo incluso una de las tapas del libro de El Observatorio de Violencia, el profesor León Briceño ponía en la fotografía inicial un vehículo que iba con las puertas taqueadas, no de cocaína, sino de harina para arepas. Y eso pues demuestra la precariedad a la que se ha llegado en Venezuela dentro de un sistema económico que le ha limitado el acceso incluso a una cosa tan sencilla como la harina para arepas a sus ciudadanos. Y particularmente, pues todo esto se ha convertido en un campo de cultivo para los grupos al margen de la ley que han encontrado una fuente de recursos, llevar droga, utilizar el territorio venezolano como plataforma para llegar a África, a Europa, a Estados Unidos. Les permite tener una dinámica con un gobierno que muchas veces da anuencia y facilita esos procesos, a lo que se le suman todas estas dinámicas de los otros negocios ilegales, pues hacen que un montón de grupos, incluso grupos extracontinentales, quieran aprovechar esa oportunidad de acceder a recursos. Recordemos que los grupos al margen de la ley necesitan fuentes para sus operaciones y los negocios ilegales son su principal fuente. Lamentablemente, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en esos 2.219 kilómetros, los negocios ilegales han crecido y la presencia de actores al margen de la ley de todo tipo también han aumentado. Uno de los grandes retos que lamentablemente es muy poco probable que se pueda materializar con el régimen de Nicolás Maduro es empezar a buscar acuerdos mínimos sobre la dinámica de cómo luchar contra estas organizaciones. Ese es tal vez uno de los temas más complejos y difíciles de poder aterrizar, y la realidad es que en esa zona lamentablemente no vamos a tener una estabilidad hasta que estos grupos retrocedan. Lo que hace la apertura de fronteras es un poco quitarles parte de ese mercado. Parte del dominio que venían ejerciendo no será completo, y muchos de ellos se readaptarán. Incluso para algunos de ellos mejorará la situación en la medida en que ya no tienen migrantes pasando por las trochas, utilizarán o optimizarán esas trochas para el narcotráfico y para otros delitos, otros mercados ilegales, y eso lo tenemos que tener en cuenta. En el pasado existía un acuerdo entre los dos estados, las comisiones de frontera, los cuerpos de seguridad de los dos países llegaban a una serie de acuerdos básicos en los cuales se establecían dinámicas para la persecución de los grupos al margen de la ley. En ese momento, sobre todo los grupos guerrilleros colombianos. Hoy, lamentablemente, construir eso es poco probable, sobre todo porque mientras continúe el régimen venezolano en cabeza de Nicolás Maduro o del chavismo, pues los niveles de confianza de las autoridades, de los cuerpos de seguridad colombianos, son muy bajos hacia ese régimen. Y pues lo primero que toca es reconstruir confianza, y la confianza solamente se puede reconstruir cuando llegue o vuelva la democracia a Venezuela. Lo malo es que eso no va a pasar en el corto plazo, y a Colombia le toca aprender a convivir con un vecino que está dominado por un régimen dictatorial que aprovecha las dinámicas de la criminalidad y que hace una relación absolutamente compleja, pero tenemos que apostarle sobre todo al bienestar de los ciudadanos, y eso implica muchas veces generar acuerdos como el que se está tratando de cocinar para poder abrir la frontera.
Si me permite, profesor Ronald Rodríguez, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en el tema migratorio. Lo conversábamos con la periodista Lorena Arraiz. Ella contaba que haciendo un trabajo para RCN de Colombia, tuvo contacto con un grupo de más de 40 personas, entre familiares y vecinos, que desde el estado de Anzoátegui se estaban moviendo a territorio colombiano. Yo le pedía un comentario acerca de este tema y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, es decir, la política migratoria del gobierno colombiano. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Estamos hablando de dos países que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera. Bueno, producto de una decisión política, permanecía cerrada, pero finalmente se ha tomado la determinación de permitir el paso regular, aunque se trata de un proceso que va a ser absolutamente progresivo, no será de inmediato, por lo que sabemos. Nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Yo le dejaba una inquietud, profesor, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sobre la migración. Escuchábamos una entrevista en las primeras de cambio del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y él decía que el tránsito no ha sido tan importante de pronto como se esperaba. Yo le pedí un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, en efecto, la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, en la dinámica del fenómeno migratorio, se espera que con la apertura de la frontera se dé la reunificación familiar. ¿Eso qué significa? Particularmente que niños, niñas y adolescentes venezolanos y adultos mayores que ya tienen a un familiar regularizado en Colombia busquen tratar de regularizarse en territorio colombiano, y de hecho en el marco del estatuto, el decreto que lo reglamenta permite que durante 2 años desde el inicio del estatuto se pueda hacer ese proceso, y siempre que se pueda ingresar de forma regular. Durante este periodo ese ingreso regular pues se veía afectado precisamente por el cierre de los pasos entre Colombia y Venezuela, y únicamente los que viajaban de forma aérea podían lograr acceder a esa regularización. Hoy más venezolanos lo van a poder hacer, se van a dar dinámicas de unidad familiar, pero no creo que realmente el número se abulte o crezca de forma significativa, porque de hecho la apertura de la frontera mejora las condiciones de vida de los venezolanos del otro lado de la frontera.
Acá lo que toca es empezar un ejercicio de fortalecimiento de la tarjeta de movilidad fronteriza, un instrumento que creó Migración Colombia en 2017 y que le permite a los ciudadanos venezolanos ingresar a territorio colombiano por unos días, comprar bienes y servicios, desarrollar actividad económica y regresar a territorio venezolano. Si esto se logra fortalecer y se generan incentivos, instrumentos, de hecho desde el Observatorio de Venezuela hemos propuesto en diferentes oportunidades, incluso hasta en un libro del año pasado, que se debería permitir a los ciudadanos venezolanos abrir cuentas de ahorros con la tarjeta de movilidad fronteriza, porque esto les da la posibilidad de recuperar su futuro. Una de las grandes tragedias de Venezuela es que los venezolanos perdieron la capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro hoy se mide por lo que puedan meter debajo del colchón, y eso no debería ser como funciona el futuro de una persona que busca hacerse a unos recursos para sus años de vejez. Creo que si se fortalece el instrumento de la tarjeta de movilidad fronteriza, muy seguramente la gran mayoría de los venezolanos que están en la zona de frontera no se sentirán tentados o tratarán de buscar una regularización en Colombia, sino que el instrumento de la movilidad les permitirá permanecer en su país junto a los suyos, mientras pueden ir recogiendo un capital y haciendo unas actividades económicas que les permitan ir construyendo futuro. No obstante, pues todo esto es, digámoslo así, una dinámica un poco más propositiva, porque en la realidad hay unos retos muy fuertes para enfrentar. De entrada, el contexto de pandemia abre una pregunta para el Estado colombiano, y es si, según los últimos datos que nos dio la Cancillería en 2018, a partir de los colombianos que se acercaron a los consulados a pedir algún servicio, en territorio venezolano habían aproximadamente para ese momento 3,4 millones de colombianos. Esos 3,4 millones de colombianos radicados en Venezuela tienen derecho a venir a Colombia a vacunarse. Tienen derecho a que el Estado colombiano, su Estado, les provea la vacuna. E igual, si vienen los colombianos, realmente el Estado colombiano puede darse el lujo de no vacunar a la población venezolana en la zona de frontera, cuando las dinámicas de protección y de inmunidad de rebaño implican no solamente migrar a los que tienen uno u otro pasaporte, sino a la población que se encuentra en la zona de frontera, y empezar una diplomacia, si se quiere, sanitaria, en la cual el Estado colombiano apoye a la sociedad venezolana, no solamente a los migrantes, y como ya lo he dicho muchas veces en tu programa, María Alejandra, para que también se vacune a la población venezolana en su propio territorio. Y creo que Colombia tiene unos retos muy fuertes por delante. Habrá que ver si en las últimas de cambio el presidente Iván Duque, que ya es un presidente con el sol en la espalda, puede tomar decisiones en esta dirección, o si por el contrario prefiere mantener lo que el Centro Democrático llama su coherencia frente al caso venezolano, y mantener esa estrategia que lamentablemente ya no le funcionó, del cerco diplomático y del desconocimiento al régimen de Venezuela. Le pregunto sobre los avances de la integración. Bueno, las proyecciones es que producto de la crisis que afecta a Venezuela, la migración continúe. De hecho, estamos rumbo a convertirnos en la migración más importante del planeta después de la Siria, si no cambian las cosas. ¿Qué expectativa tiene usted, profesor, en lo personal? Eso en primer lugar. ¿Y qué puede decirnos sobre los avances de esta iniciativa que sacó el presidente de Colombia, Iván Duque, que ha promovido el permiso, el estatuto, perdón, temporal de permanencia? Lo escuchamos. De hecho, María Alejandra, estás en lo correcto, se llama permiso por protección temporal. El documento que finaliza el proceso del estatuto es un documento que es un documento de identidad y un documento de regularización migratoria que se llama permiso por protección temporal. Tendrá las mismas características de reconocimiento y de seguridad que una cédula de ciudadanía colombiana, y le permitirá a los ciudadanos venezolanos estar en territorio colombiano de forma regular, acceder a la oferta social del Estado colombiano y poder desarrollar actividades económicas plenamente durante los próximos 10 años. Y esto es importante porque ese instrumento, ese documento, estamos a puertas. Se supone que esta misma semana Migración Colombia entregará los primeros permisos por protección temporal. Desde el Observatorio de Venezuela venimos haciéndole seguimiento a este proceso. Reconocemos la importancia y el trabajo que ha venido haciendo la autoridad migratoria, que ya más de 1.350.000 ciudadanos venezolanos
hayan hecho parte, se hayan inscrito dentro de este sistema del estatuto, que más de 348.000 hayan diligenciado la encuesta de sociocaracterización económica, convirtiéndose quizá en el instrumento más importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo de recolección de información sobre población en condición de movilidad humana, y que más de 1.300.000 estén desarrollando, ya estén esperando su cita para ir a hacer el registro biométrico, son buenos resultados. No obstante, esas cifras no dicen nada si la sociedad colombiana no se apropia del permiso por protección temporal. Si un venezolano con ese documento ingresa a una institución financiera y pide que se le abra una cuenta de ahorros, si ese ciudadano con ese pedazo de plástico de policarbonato va a un colegio y puede inscribir a sus hijos, si ese ciudadano con este documento de identidad logra abrir su registro dentro del sistema de salud colombiano y dentro del sistema subsidiado o dentro del sistema contributivo logra tener acceso a una entidad prestadora de servicios de salud, una EPS. Hasta que no se logre ese nivel de socialización, los números son números vacíos. La verdadera integración no es darles ese documento. La verdadera integración ocurre después de ese documento y ocurre cuando la sociedad colombiana acepta ese documento como un documento de identidad. Cuando un cuerpo de seguridad en medio de una operación detiene a un ciudadano venezolano, pide el documento y este ciudadano es plenamente identificado y se pueden revisar sus antecedentes y probar si esta persona significa un riesgo o no para la sociedad colombiana. Lamentablemente muchas veces los cuerpos de seguridad, ante el desconocimiento de la población venezolana, asumen unas posiciones absolutamente arbitrarias y violadoras de los derechos de la población en condición de movilidad humana. Este instrumento debe permitirles al ciudadano venezolano demostrar quién es y probar que no es un delincuente y que no tiene por qué ser tratado como un delincuente simplemente porque no puede demostrar que él se llama como se llama. Este es un proceso que tiene un montón de aristas. El Estado colombiano enfrenta, y como tú lo decías, yo no creo que sea el segundo fenómeno migratorio, sino el primero. ¿Por qué? Porque a esos millones de venezolanos que han salido hay que sumarle los millones de colombianos retornados. Y yo también hablo de millones porque la última cifra que maneja el Estado colombiano de colombianos retornados es de 500.000 y es una cifra que maneja desde el 2018. Las cosas en Venezuela en 2019 y 2020 empeoraron de forma muy fuerte y sabemos por organizaciones que hacen el seguimiento en la zona de frontera y que incluso entregan su información al portal multiagencial del R4B, que todos los meses salen aproximadamente 35.000 personas, más de 35.000 personas al mes. Yo no creo que todos esos sean ciudadanos venezolanos, sino que ahí también hay venezolanos, colombo-venezolanos y colombianos. Y obviamente pues esto hace que el fenómeno de movilidad humana no solamente implique la población en condición migrante venezolana, sino la población retornada de origen colombiano o los venezolanos con posibilidad de reclamar la nacionalidad colombiana, que teóricamente no van a quedar cubiertos por el estatuto porque el camino, la ruta para ellos es otra. En ese orden de ideas, creo que el Estado colombiano tiene un reto muy grande por delante. La institución migratoria está haciendo un gran esfuerzo, requiere más apoyo de la cooperación internacional, requiere más apoyo incluso de la institucionalidad colombiana, requiere que las alcaldías, las gobernaciones se pongan la camiseta y apoyen el proceso, dispongan de personal para apoyar los puntos de registro biométrico y se pueda ir terminando esta primera fase, que es la del registro. Lo que viene después es lo más complejo y es esa integración. Y sobre eso, desde el Observatorio de Venezuela, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, seguimos trabajando en la bitácora. De hecho, pues ustedes pueden encontrar nuestros informes del seguimiento y de cómo se ha dado. Lamentablemente también he de decir que en el último mes particularmente, las cifras de Migración Colombia han perdido la agilidad con la cual se presentaba la evolución del fenómeno. Muchas de las cifras se quedan estáticas durante 6, 7 días e incluso cuando uno mira las cifras del registro biométrico aparece la cifra que aparecía el 6 de septiembre, cuando el director de Migración Colombia ya ha dicho que van 230.000 venezolanos que han hecho el registro biométrico. En la página de internet sigue apareciendo que van 3.298. Entonces, en ese orden de ideas hay que agilizar el proceso porque eso es lo que le da transparencia y eso es lo que le da el apoyo de la cooperación internacional. Si el proceso está
transparente, si el proceso muestra los datos, muestra los resultados, incluso más allá de los números, le va a poder contar con muchísimo más apoyo de la cooperación internacional. Empezar a hacerlo velado, a entregar información de forma accidentada, le quita el valor de lo que venían haciendo. Profesor Ronald Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, politólogo internacionalista, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos discutido en esta parte del programa, que tiene que ver con la reapertura del tránsito por la frontera entre Venezuela y Colombia. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750. A través del cual tú expresas, ¿verdad?, tus estados financieros, empresas, bancos, personas naturales. 2, ser un instrumento de pago, y 3, definitivamente ser una reserva de valor. Si el dinero no es reserva de valor, es decir, para ahorrar, para concentrar riqueza, para concentrar capital, que tú puedas luego invertir y que tú puedas reproducir, definitivamente el dinero pierde su función. De las 3 funciones fundamentales del dinero, que es ser unidad de cuenta, ser instrumento de pago y ser reserva de valor, el bolívar realmente conserva solamente prácticamente una sola, que es la de unidad de cuenta. El signo monetario de Venezuela es el bolívar, eso no está en discusión, y es la moneda de curso legal. Sin embargo, el dólar de los Estados Unidos, el peso colombiano en la frontera, el real brasileño en la frontera con Brasil, básicamente han sustituido al bolívar como instrumento de pago, y especialmente el dólar lo ha sustituido prácticamente como reserva de valor. Esto hace que de alguna manera el bolívar se encuentre en estado terminal, y que pueda ocurrir como por ejemplo ocurre en Panamá, donde la moneda de curso es el dólar de los Estados Unidos, pero la unidad de cuenta es el balboa. Tú pides una información de cuánto cuesta algo en Panamá y te dicen eso cuesta 120 balboa, que es equivalente a 120 dólares, pero el balboa no existe, como billete no circula. Entonces realmente es una unidad de cuenta, si queda realmente expresado. Bueno, el bolívar, como es un símbolo patrio además, entonces quizás lo tendremos por un tiempo más como una unidad de cuenta, pero la economía en términos prácticos ha sido ya dolarizada informalmente, y estamos hablando ya que el dólar definitivamente es la moneda en la cual piensan todos los venezolanos. Por esa razón, tú no has visto mayor trauma en este proceso de represión monetaria, porque la gente, y te lo digo como una conclusión, tiene más dinero en su bolsillo, tiene más dinero en su cartera que en una entidad bancaria. Esto es tan cierto que los depósitos bancarios en dólares, que son efectivos, no como en el mercado internacional, donde hay operaciones de transferencia electrónica de grandes montos en Guatemala, que sale el dólar y hay una competencia entre ambas monedas. No, en Venezuela los depósitos en dólares, que se podría decir que es marginal, al cambio actual representan 60% de los depósitos de la banca. Es decir, que ya apenas en 1 año y medio de captaciones de divisas en efectivo que los bancos han hecho con su instrumento de custodia o su instrumento de captación de divisas, bueno, ya las captaciones, por lo que se llama captaciones en cuenta corriente de libre convertibilidad, representan más del 60% de los depósitos de la banca. Y en diciembre estamos estimando que esta cifra no baje del 85-80%. Es decir, sustituye prácticamente el dólar, ya no solamente en el proceso transaccional, que lo hemos llamado dolarización transaccional, sino que también ya una suerte de dolarización financiera en el sistema bancario nacional. Ahora, además usted ha dicho que el proceso de indexación en nuestro país ya comenzó hace mucho tiempo y quizás por eso no hubo mayor trauma, ¿correcto? No, es que no hay mayor trauma, porque yo creo que lo he comentado un par de veces. Uno es economista, tú eres periodista y una periodista muy reconocida, y te aseguro que tú no consigues a nadie en la calle
ni en tu edificio, o algún familiar que te pregunte, María Alejandra, cuéntanos qué va a pasar con la reconversión. Uno es economista, yo tengo madre, tengo familia, tengo esposo, tengo amigos, primos, hermanos y tengo clientes, y nadie me ha llamado estos últimos 30 días del 1 de septiembre que anunció el presidente la represión para preguntarme qué va a pasar, así con ansiedad y con angustia. Y la razón es muy básica: la gente tiene más dinero en su casa, en su bolsillo, en su cartera, que en el banco. ¿Por qué? Porque la gente tiene dólares en el bolsillo, quizás tiene $40 en el bolsillo, que es mucho más de lo que tiene en bolívares en una entidad bancaria. Y eso explica por qué razón María Alejandra Trujillo, no sé si lo hace, pero yo sí lo hago, Leonardo Boniac, en un mercado la gente me dice, ¿cuál es tu número de clave de la tarjeta de débito? Y yo le digo 2529. Y la gente aquí grita por allá lejísimo, 1423. La gente le da al establecimiento comercial el número de clave, la contraseña de su tarjeta de débito. Eso era algo impensable hace unos años atrás. Hoy en día a la gente no le importa compartir la contraseña de la tarjeta de débito, básicamente porque no tiene mayor cantidad de bolívares en el banco, porque la gente no opera, no funciona en bolívares. Una pequeña parte de la población, de lo que reciben pensiones, es verdad, algunos pagos que se hacen, pero más allá de eso, si llegaran a estafarte, hacerte un fraude bancario, te puedo asegurar que a nadie, ni pobre ni rico, serían quebrados. Sin embargo, el nivel de incertidumbre ante la falta de información ha provocado un incremento en el tipo de cambio. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, fíjate que el tema del tipo de cambio es que tiene ya 10 semanas congelado el tipo de cambio. Estuvo muy congelado por una suerte de contención de gasto fiscal que hizo el Ejecutivo Nacional, limitó la emisión monetaria de dinero de origen fiscal con el objetivo básicamente de dos cosas. Uno, buscar desacelerar la inflación a expensas de una barbaridad de contracción a nivel de actividad económica, pero por otra parte bajar la presión en el mercado cambiario. Pero esto no es sostenible, y no es sostenible básicamente ¿por qué razón? Uno, el Banco Central no tiene dinero con qué quemar reservas y bajar la presión del mercado cambiario, a pesar del anuncio que hizo un par de días atrás que va a inyectar 50 millones. Bueno, este país, para que sepa, en condiciones normales, hasta 2013 demandaba 100 millones de dólares diarios para importaciones, es decir, 3.000 millones mensuales, que es más o menos equivalente a unos 36.000, 35.000 millones al año. Pero llegó a importar hasta 50.000 millones, es decir, que llegaba a demandar más de 4.000 millones mensuales, es decir, que 50 millones no alivia nada, a pesar de que han caído las importaciones, a pesar de que el mercado se ha reducido. Pero lo peor de esto es que el Banco Central no tiene reserva y no tiene liquidez para poder contener la presión en el mercado cambiario, porque la paridad bolívar-dólar, lo que se llama la paridad real, el tipo de cambio real efectivo, es que hoy el dólar debería costar 9 bolívares y hacia diciembre no va a bajar de 10 o 12 posiblemente. Es decir, aguantar la presión va a ser un esfuerzo realmente insostenible, sobre todo en la tercera parte del año, y muy especialmente en un año que todos sabemos que es electoral. Así que entonces esta coyuntura de estabilidad que tú ves es un esfuerzo que hace el Ejecutivo a nivel de gasto público de contención y a nivel de intentar inyectar algo de divisa por razones puramente políticas, buscando el dividendo político de vender una suerte de estabilización en el tipo de cambio que no existe, porque la paridad real está en 9, porque la tasa de inflación sigue siendo proporcionalmente mucho más alta que la inflación internacional, y eso trae como consecuencia que el tipo de cambio esté altamente sobrevaluado. ¿Qué significa eso? Que el bolívar tiene mayor poder de compra en el exterior que internamente, y eso hace que las importaciones continúen aumentando en los niveles que todos ya conocemos. Bueno, ¿qué puede decirnos sobre esta cruzada contra los comercios que han colocado el precio utilizando como referencia el tipo de cambio paralelo? Lo escuchamos. Bueno, básicamente hay un tema donde la gente busca protegerse, pues de alguna manera busca hacer una suerte de cobertura, y ciertamente en estos procesos siempre hay lo que se llama algunas prácticas
que puede ser por un lado especulativa, pero por otra parte de nervios y de cobertura, y vemos cosas como lo que estamos ocurriendo. Pero la verdad es que esto se va a ir normalizando, porque la reexpresión monetaria no cambia nada. El efecto redondeo es un efecto muy pequeño, es marginal, y si produce presión en los precios, es una presión de una sola vez. Más allá de eso, la coyuntura es una sola. Va a continuar un proceso de deslizamiento cambiario, como lo hemos observado, y por otra parte debe haber una suerte de normalización una vez que de alguna manera todos han entrado en el circuito de la nueva expresión monetaria. Si me permite, Leonardo Uña, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la inflación, que es la razón fundamental de este nuevo proceso de reconversión o reexpresión monetaria en nuestro país. Hoy el Fondo Monetario Internacional indicó que la recuperación económica en el mundo ha impulsado una aceleración de los precios para, sobre todo, las economías avanzadas y los mercados emergentes. ¿Qué podemos esperar en el caso venezolano? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este proceso de reexpresión o reconversión monetaria que se inició en Venezuela a partir del 1 de octubre, el tercero durante la época del chavismo. De hecho, ya nuestro país, me corregirá mi invitado si me equivoco, es el número 1 con relación al número de ceros que le ha quitado a la moneda nacional, al menos en América Latina. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de la razón fundamental de este tema, que es la hiperinflación, en el caso concreto de Venezuela, a la luz de lo que ha advertido hoy el Fondo Monetario Internacional sobre lo que va a ocurrir con los precios, al menos hasta el mediados de 2022, cuando volveremos, en teoría, a los niveles anteriores a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, el tema de la inflación mundial tiene que ver básicamente como una consecuencia de los planes de estímulos fiscales, los planes de estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo y otros bancos centrales de Asia, como el Banco Central de Japón, de Corea del Sur, de Australia, e inclusive el Banco de China, que han inyectado una importante cantidad de dinero, una oferta monetaria muy importante, de alguna manera, para poder crear condiciones para la recuperación económica, es decir, estimular de alguna manera la demanda agregada interna, la demanda privada de su economía, y esto ha ocasionado indudablemente presión en el nivel de precio, pero eso es un precio que la economía mundial claramente ha estado dispuesta a pagar, y eso lo ha apoyado inclusive el Fondo Monetario Internacional, donde dice claramente hay que crear condiciones para la recuperación económica, y el tema de la inflación es un tema que nos ocuparemos después, es decir, más tarde. En otras palabras, la recuperación definitivamente viene acompañada con unas distorsiones macroeconómicas
como por ejemplo el aumento del endeudamiento, el aumento de distorsiones fiscales y por supuesto la inflación es una de ellas, pero son impuestos, eso es un, digamos, un efecto que a nivel global las economías del mundo están dispuestas a pagar, por lo menos a corto plazo. Lo importante es la recuperación económica global después de una caída sin precedentes en el año 2020 con la pandemia. Pero el caso de Venezuela es algo totalmente distinto. Hoy tenemos la inflación más alta del planeta, tú lo acabas de decir, el número de ceros acumulados y perdidos no tiene comparación. El bolívar digital nace el 1 de octubre y es equivalente a 100 billones de bolívares del año 2007 con B. 100 billones son exactamente 14 ceros, o sea, eso rompe cualquier tipo de récord en apenas unos años. Y la realidad es que el proceso de inflación en Venezuela, como tú bien sabes, está vinculado a distorsiones monetarias. El gobierno recurre al expediente de usar al Banco Central para el financiamiento monetario del déficit, para el financiamiento monetario de la expansión del gasto público corriente de carácter clientelar, ese gasto público dirigido a esos estratos de la población que teóricamente me apoyan o me siguen, o de alguna manera a quienes yo financio como clientes políticos. La realidad y así de todo esto es que no vamos a ver una caída importante en los niveles de inflación en Venezuela mientras se mantiene este esquema de financiamiento monetario. Y por eso es que el gobierno ha decidido estos meses congelar el gasto público y su incidencia en la economía no es otra que mayor contracción, porque la realidad es que el Estado venezolano es un Estado muy poderoso en términos de su capacidad represiva, pero es un Estado que se ha vuelto muy chiquito, mínimo en su capacidad de incidir en la actividad económica, básicamente porque el Estado no está gastando y ha comenzado a cederle al sector privado de la economía increíblemente funciones propias del Estado. Si María Alejandra no tiene electricidad, pues es que se compre una planta eléctrica. Y si no tiene agua, que abra un pozo en su edificio. Y si no tiene seguridad, que contrate seguridad privada. Y si no tiene salud pública, pues que se compre una póliza de seguro internacional. O sea, y la realidad es que el Estado venezolano ha abandonado esa misión fundamental de dar servicios públicos. Y por supuesto, esto tiene que tener una incidencia muy importante en el nivel de actividad económica del país. Así que entonces seguimos con la inflación más alta del planeta, somos el país que más se contrae nuevamente en el año 2021, a pesar de que tú puedes ver algunas burbujas, ¿verdad?, de expansión o crecimiento o de recuperación, fundamentalmente vinculadas a ¿qué? Al proceso y al modelo importador, básicamente en el sector comercio y servicios, pero la industria manufacturera, el sector industrial, el sector primario de la economía está realmente aniquilado y contraído en el país, que es el sector generador de riqueza y generador de empleo en la economía venezolana. Entonces, bueno, estamos en lo que llamamos medidas que se toman para que las cosas, para que nada cambie, para cambiar las cosas para que nada cambie. Y esa es la realidad, el círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Ahora, Leonardo Buniac lo ha dicho en varias oportunidades, incluso en este espacio, mientras no haya un cambio político o se resuelva la crisis institucional en nuestro país, lamentablemente no vamos a avanzar muy lejos o a ninguna parte. Hoy, y lo saco a colación porque hoy Delcy Rodríguez, que entendemos es la responsable de la economía ahora mismo, ya confirmó que el Fondo Monetario Internacional se niega a entregar $5.000 millones a nuestro país para la lucha contra el COVID-19, y esto responde justamente al desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Bueno, fíjate que hay que aclarar las cosas. No es que el fondo se niegue a entregar, pareciera que son 5.000 millones que son nuestros. No, señor, el fondo activó un mecanismo de liquidez para los países miembros que son signatarios del Fondo Monetario, que es una suerte de préstamo o financiamiento para flujo de caja, de manera de aumentar la capacidad de las economías que son miembros del Fondo Monetario para de alguna manera paliar la crisis. No son recursos de Venezuela, son derechos especiales de giro aprobados de más de 60 y pico mil millones de dólares, y que a Venezuela, si se le hubiese entregado ese financiamiento, estaría cerca de 5.000 millones. El problema es que Venezuela no es reconocida, el gobierno de Venezuela no es reconocido por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, porque uno de los elementos críticos y fundamentales
que están en los estatutos del fondo es que reine una suerte de estabilidad democrática y un reconocimiento institucional en Venezuela. Y el problema es que Venezuela tiene un elevadísimo riesgo reputacional, porque es un país que es observado que se inscribe en prácticas totalitarias, en prácticas autocráticas que inhiben, que de alguna manera promueven el declive de la democracia liberal. Mientras no existe una suerte de restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, no van a mirar a Venezuela como un mercado objetivo para financiamiento e inversiones para apoyar desarrollo. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, gracias. Ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, que pasa por esta nueva reexpresión o reconversión monetaria que entró en vigencia en nuestro país a partir del 1 de octubre. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, Yay Pacheco, los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.